Hola, soy Teo, un apasionado de la Biblia. Quizá me recuerden de la historia del nacimiento de Jesús. Hoy veremos el hecho más increíble y extraordinario de la historia. Pero primero, hagamos un repaso. ¿Recuerdan aquel niñito que nació en un establo? ¿Que era el Hijo de Dios? O sea, ¿Dios mismo hecho niño? Sí, ese mismo, Jesús. Resulta que creció y se convirtió en el héroe más fantástico que jamás haya existido. Jesús enseñaba todas las cosas acerca de Dios y acerca de la mejor forma de vivir. Tenía un grupo de discípulos que eran 12 hombres que estaban todo el tiempo con él aprendiéndolo todo. A donde Jesús iba, lo seguían muchas personas y lo escuchaban con mucha atención, porque su palabra tiene el poder de convertir todo en algo bueno. Jesús hacía muchos milagros. La gente se sanaba por montones y solucionaban sus problemas porque Jesús les enseñaba qué hacer. Todos amaban a Jesús, amaban estar con él y obedecerle. Pero no todo era color de rosa. Había un grupo de hombres que eran los jefes religiosos de los judíos que odiaban a Jesús y buscaban la forma de matarlo. Lo perseguían porque Jesús mostraba que los jefes desobedecían lo que Dios les había enseñado y porque ellos esperaban que el Hijo de Dios fuera diferente a como era Jesús. Muchas de las cosas que sucedieron, Dios ya las había anunciado a distintas personas cientos de años antes. Todas estas promesas están en la Biblia. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Por eso, les avisó a sus discípulos que algo muy terrible estaba por suceder. Pedro, uno de los 12, le prometió estar con él pase lo que pase. Pero Jesús le dijo: mejor veamos la historia. Jueves por la noche. Hace mucho tiempo, en la ciudad de Jerusalén, Jesús y sus discípulos celebraban la Pascua. La Pascua era una fiesta muy importante que recordaba el día en que Dios había liberado al pueblo judío de ser esclavos en Egipto. Se celebraba en Jerusalén durante la primavera. Era una cena muy especial. Las familias recordaban la historia de la salida de Egipto. Los niños y sus padres hablaban de lo bueno que había sido Dios, le daban gracias por su amor y cantaban canciones. Terminaron la cena cantando. Luego, Jesús salió de la ciudad acompañado de sus discípulos. Fueron a un jardín llamado Getsemaní, al que Jesús acostumbraba a ir para orar. Cuando llegaron, Jesús se alejó un poco del grupo, pero antes invitó a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañaran. Jesús empezó a sentirse pero muy triste, porque ya sabía lo que iba a suceder, y les dijo: estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos y oró a Dios: Papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me ayudes a no sufrir? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Estaban tan tristes que les había dado sueño. Entonces le dijo a Pedro: ¿no pudieron quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? No se duerman. Oren para que puedan soportar este momento tan difícil que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas.
Jesús se fue a orar otra vez y decía: Papá, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos. Es que estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 y les dijo: ¿Todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para arrestarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que ahí viene el que me va a entregar. En ese momento llegaron muchas personas con cuchillos, palos y antorchas. Venían de parte de los jefes religiosos para arrestar a Jesús. Judas era uno de los discípulos de Jesús. Había arreglado con los jefes que a cambio de mucho dinero les iba a mostrar dónde encontrar a Jesús, porque había tanta gente en Jerusalén que si no hubiera sido imposible. Les había dicho: al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Entonces Judas se adelantó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me traicionas? Y les preguntó a los demás: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron. Jesús les dijo: yo soy. Al oír esto, cayeron de espaldas al suelo. Entonces Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, volvieron a decir. Ya les dije que soy yo, contestó Jesús. Así que, si me buscan a mí, dejen ir a mis seguidores. En ese momento, Pedro, queriendo proteger a Jesús, sacó una espada para lastimar a uno de ellos y terminó cortándole la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato, Jesús les dijo: ¡alto! ¡No peleen! Luego, tocó la oreja de Malco y la sanó, y le dijo a Pedro: ¡guarda esa espada! Los soldados de la tropa, con su capitán y los guardias del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. En ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron porque tenían mucho miedo. Jueves por la noche, muy tarde. Primero lo llevaron ante Anás, que era uno de los jefes religiosos más importantes. Pedro siguió todo lo que pasaba desde lejos. No quería perderse de nada. Al llegar al lugar, la portera lo reconoció y le preguntó: ¿no eres tú uno de los seguidores de Jesús? No, no lo soy, respondió Pedro. Anás le hizo varias preguntas a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que enseñaba. Quería encontrar algo que Jesús dijera para poder acusarlo. Luego, Anás envió a Jesús, todavía atado, a Caifás, el jefe de los sacerdotes. Mientras tanto, los jefes religiosos buscaban a alguien que acusara a Jesús para poder castigarlo, pero no encontraban a nadie. Muchos vinieron con mentiras en contra de Jesús, pero se contradecían entre ellos y así no podían acusarlo. Jesús no respondió a estas mentiras, solo se quedó callado. Caifás le preguntó a Jesús: ¿oíste bien de qué te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús seguía sin responder nada. Caifás volvió a preguntarle: ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús le dijo: sí, lo soy. Al escuchar esto, Caifás rompió parte de sus ropas para mostrar su enojo y dijo: ya no necesitamos más pruebas. Dice que Él es Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué deciden? Y todos estuvieron de acuerdo en que Jesús debía morir. Pensaban que Jesús mentía para ofender a Dios. Lo odiaban tanto que no le creían nada de lo que decía. Jesús era el Hijo de Dios. Él decía la verdad. Era Dios mismo hecho hombre que venía para estar con ellos. Algunos de los que estaban allí insultaron y maltrataron a Jesús. Fue una escena muy triste y vergonzosa. Luego, los guardias del templo se hicieron cargo de Jesús. Ellos también lo maltrataron mucho. Mientras, Pedro se calentaba junto a una fogata. Algunos de los que estaban por allí se acercaron y le dijeron: estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Hablas como los de Galilea. Pedro les gritó: ya les dije que no conozco a ese hombre.
Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Luego, un familiar de Malco le dijo: yo te vi en el jardín cuando arrestaron a Jesús. Pedro contestó: hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. Justo en ese momento cantó el gallo. Jesús miró a su amigo Pedro. Entonces se acordó de lo que Jesús le había dicho: hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Cuando salió el sol, se reunió la Junta Suprema